en un mundo sumergido en la oscuridad, sin Dios, donde el pecado ha cautivado el entendimiento, donde muchos viven en tinieblas y la mentira se ha convertido en su realidad. La palabra de Dios trae a nuestras vidas luz y verdad. Lo primero que yo deseo compartir con ustedes, lo primero que quiero ver con ustedes en esta hora, es acerca de esa negación del conocimiento de Dios. Hay personas que realmente niegan la existencia de Dios, niegan la presencia de un Dios. No quiero hablar ni referirme a ese grupo de los ateos, aquellos que dicen, no, Dios no existe. No quiero referirme a ellos, porque ellos en sus conciencias realmente saben y entienden que hay un Dios vivo y verdadero. Pero existen grupos que niegan la posibilidad de que el hombre pueda llegar a conocer a Dios. En el mundo hay estos grupos, y esta negación de ellos descansa sobre supuestas limitaciones de las facultades que los hombres tenemos para llegar a un conocimiento pleno de un Dios infinito. Ellos dicen, el hombre no puede llegar a conocer a Dios porque sus facultades son limitadas. Dentro de este grupo, el grupo más importante son el grupo de los agnósticos. Ese es el grupo más importante. Estos agnósticos no quieren ser marcados como ateos. Ellos dicen, no, nosotros no somos ateos. Es decir, que ellos no niegan en absoluto que hay un Dios, pero declaran que ellos no saben si existe o no. Y en caso de que existiera, dicen ellos, no estarían seguros de tener un conocimiento verdadero acerca de él. Y en muchos casos hasta niegan que pueda alcanzarse ese claro conocimiento de él. Ellos dicen, hay un Dios, probablemente lo haya, y si lo hay, no creo que lo llegamos a conocer, porque nuestras capacidades son limitadas. ¿Cuál es el argumento que los agnósticos utilizan? ¿Qué es lo que ellos dicen? Ellos al menos usan tres argumentos. El primer argumento, dicen ellos, el hombre solo conoce por analogía. Ese es el argumento que ellos dicen. Solamente el hombre conoce o puede llegar a conocer las cosas por analogía. Dicen ellos, solo conocemos aquello que guarda alguna analogía con nuestra naturaleza o experiencia. Dicen ellos, si Dios es eterno, si Dios es infinito, si Dios es invisible, ¿qué analogía hay con nosotros si nosotros no somos así? Dicen ellos, por lo tanto no podemos llegar a conocer a Dios. Eso es imposible, dicen ellos. ¿Cómo podemos conocerlo? Pero lo cierto es que nosotros también podemos aprender por contraste. Porque cuando vemos algo contrastado nos damos cuenta dónde estamos. El segundo argumento que ellos tienen dice, el hombre realmente conoce lo que puede abarcar en su totalidad. Ellos sostienen, el hombre no puede abarcar a Dios, que es infinito. Por eso no puede tener un conocimiento exhaustivo y no podemos llegar a conocerlo. Pero, aunque no tengamos un conocimiento exhaustivo de Dios, podemos, sin embargo, tener un real y perfecto conocimiento, un adecuado conocimiento para nuestras necesidades en esta vida. Aunque no podamos abarcar toda la inmensidad de Dios, lo que conocemos de Dios, lo limitado que sabemos de Él, eso es suficiente para tener vidas que agraden al Señor. El tercer argumento que ellos utilizan, dicen ellos, todas las afirmaciones que se hacen de Dios son negativas y por tanto no proporcionan un verdadero conocimiento. ¿Por qué dicen ellos esto? Bueno, ellos dicen, mira, Dios es absoluto, Dios es infinito
Y cuando ellos ven a Dios como absoluto y como infinito, dice, eso solo puede concebirse como una negación de lo concebible. Entonces ellos lo ven como algo inconcebible. Ven a Dios tan grande, tan lejos, tan abrumador su poder, su gloria, su grandeza. Y ellos dicen, no podemos llegar a conocer a Dios. Lo que realmente significa que no lo podemos llegar a conocer de ninguna manera, en ninguna forma. Pero cuando uno ve los atributos de Dios y uno estudia las Escrituras, uno encuentra cosas como la aceidad de Dios. Es decir, que Dios no necesita de nosotros para que Él exista. Uno ve la misericordia de Dios. Uno ve el amor de Dios. Uno ve la santidad de Dios. Uno ve la espiritualidad de Dios. Y esas cosas no son negativas. Esas cosas son positivas. Así que cuando uno llega a entender quién es Dios y uno se ha topado con personas que tienen estas posiciones, estas posturas, uno se da cuenta que ellos están equivocados. Sin embargo, hay personas que niegan que el hombre pueda llegar a conocer a Dios. Mi segundo punto tiene que ver con la revelación que Dios hace de sí mismo. Y vamos a ver que esa revelación es requisito de todo conocimiento de Dios. ¿Cómo es que Dios se revela al hombre? ¿Cómo es que el hombre llega a conocer a Dios? Esa es la pregunta. Hay muchos que vienen a las iglesias con un interés real de conocer a Dios. Y empiezan a hacer una actividad, empiezan a hacer otra, trabajan aquí, trabajan allá, pero siguen vacíos. Y siguen vacíos porque no conocen a Dios. No se deleitan en Dios. No disfrutan la vida cristiana. Y tú lo ves fuera de la iglesia, siguen siendo los mismos. Piensan igual, hablan igual, actúan igual. No conocen a Dios. Yo me alegro por ustedes que están aquí esta mañana. Porque si estás en esta mañana es porque estoy entendiendo que tienes un interés genuino por conocer a Dios. Pero puede ser que tú estés aquí esta mañana y no conozcas a Dios. Puede ser que ya has tenido muchos años en el Evangelio y no conozcas a Dios. Es más, hasta te puedes haber bautizado y puedes seguir esta vida sin conocer a Dios. Entonces nos preguntamos, ¿cómo es que llegamos a conocer a Dios? ¿Cómo es que se revela Dios al hombre? Eso es lo importante. No lo importante es la religión que tengas. Lo importante es si conoces a Dios. Eso es lo importante. Si conocemos a Dios. Ahora bien, el conocimiento de Dios lo comunica al hombre Dios mismo. A veces nosotros pensamos que el conocer a Dios depende de nosotros. No, yo no quiero conocer todavía a Dios. Dios es quien se revela al hombre. El hombre puede conocer a Dios únicamente hasta donde Dios se lo hace conocer, o hasta donde Dios se hace conocer a sí mismo. Sin la revelación, el hombre jamás habría sido capaz de adquirir el menor conocimiento de Dios. Si no hay revelación de Dios, el hombre no puede adquirir conocimiento de Dios. Por eso tú ves que hay personas que probablemente puedan venir a la iglesia, estén aquí sentados y no temen a Dios, no aman a Dios y siguen en sus vicios, en sus idolatrías
en sus pecados. Siguen con la pornografía, siguen con el alcohol, siguen con el adulterio, siguen con las drogas, porque no conocen a Dios. No conocen a Dios. Si conocieran a Dios, aquellos serían diferentes. Por eso, lo que nosotros pretendemos es que no tengamos vidas realmente hipócritas. Queremos ser transparentes delante de Dios y mostrar nuestras debilidades y decir, Señor, quiero conocerte, ayúdame, ayúdame. Sin la revelación el hombre jamás habría sido capaz de adquirir el menor conocimiento de Dios. Y no obstante que Dios se ha revelado objetivamente, no es la razón humana la que descubre a Dios, sino Dios mismo es quien se muestra, quien se da a conocer ante los ojos de la fe en un hombre, en una mujer, en un joven o un niño, por la obra del Espíritu Santo en el corazón de ellos. Ninguna teología sería posible sin la revelación hecha por Dios mismo. No hubiera teología si Él no se hubiera revelado. Todo nuestro conocimiento de Dios se deriva de la revelación que Dios ha hecho de sí mismo en la naturaleza y en las Sagradas Escrituras. Quiero que veamos dos textos para poder entender bien esto. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. O sea que uno puede llegar a conocer a Dios el Padre. Este texto nos muestra con claridad que el hombre puede llegar a conocer a Dios el Padre si es que el Hijo lo revela. Eso es lo que nos dice el texto. En Juan capítulo 17, versículo 3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. O sea, la vida eterna consiste en conocer a Dios el Padre. Pero al mismo tiempo dice Jesús que deben conocerlo a Cristo, a quien el Padre lo envió. Por lo tanto, estos dos pasajes a nosotros nos muestran con claridad que el hombre puede llegar a conocer a Dios el Padre. Eso es lo que nos muestran estos dos textos. Según estos dos pasajes es posible que los hombres lleguemos a tener un conocimiento verdadero y personal de Dios. Verdadero y personal de Dios. Pero quiero ver dos textos que son diferentes a estos dos primeros. Lo que dice en el Salmo 145, versículo número 3, dice, grande es el Señor y digno de ser alabado en gran manera, y su grandeza es inescrutable, o su grandeza es inaccesible, su grandeza es incomprensible también podría ser. A pesar de ser grande, digno de ser alabado, su grandeza no la podemos comprender. Romanos capítulo 1, versículo 33. Oh, profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables son sus caminos. Ahí está otra vez la profundidad de la riqueza, de la sabiduría, del conocimiento de Dios. Pero al mismo tiempo dice Pablo, esos son insondables, inescrutables, difícil comprenderlos. Por un lado, podemos llegar a conocer a Dios el Padre, y por otro lado, no podemos llegar a conocerlo de una manera exhaustiva o profunda. Por lo tanto, estos dos textos nos dejan ver que es imposible tener un conocimiento profundo, exhaustivo de Dios el Padre. ¿De dónde nosotros deducimos que los hombres finitos, todos nosotros,
podemos llegar a tener un conocimiento verdadero y personal del Dios infinito, pero nunca exhaustivo. Nunca exhaustivo. En otras palabras, como dice Berkhoff, Dios es conocible, pero incomprensible. Ahora, la Biblia presenta dos formas distintas en las que los hombres podemos llegar a conocer a Dios. La primera manera o la primera forma de llegar a conocer a Dios es a través del conocimiento universal de Dios o de la revelación general de Dios. También se la conoce como el conocimiento condenatorio de Dios. Porque a través de esa revelación general o de ese conocimiento universal, lo que uno tiene es conciencia de que hay un Dios. Pero ese conocimiento no nos salva. Nos hace entender, wow, pero las estrellas, la luna, el firmamento, los mares, Dios existe. Esto no está aquí en vano. Nos lleva a un conocimiento de que hay un Dios. Esa es una revelación conocida como revelación universal o la revelación general o conocimiento universal de Dios. Pero ese conocimiento condena a los hombres, los condena. Pero la segunda manera como uno puede llegar a conocer a Dios es conocida como el conocimiento salvador de Dios, que da lugar al conocimiento evangélico de Dios, también conocido como la revelación especial de Dios. O sea que hay una revelación por un lado general y por otro lado hay una revelación especial. Todos en este salón, sin lugar a dudas, tenemos la revelación general, sin excepción. Todos. Afuera en el mundo, todos tienen la revelación general. Está escrito en sus conciencias, está escrito en sus corazones. Ellos están realmente en el fondo de sus conciencias, saben que hay un Dios. Y como ellos rechazan a ese Dios, ellos están condenados. Hay mucha gente que pregunta, ¿y qué pasa con los aucas, con los cazadores de cabeza, con los indígenas que nunca les han predicado el evangelio? En sus conciencias, ellos tienen la ley de Dios. Y vamos a ver ya mismo un texto en Romanos que nos habla acerca de eso. Esto me lleva a mi tercer punto. Y quiero ahora hablar acerca del conocimiento universal o de esa revelación general de Dios. No de la especial, de la universal. ¿Dónde está? ¿Dónde conseguimos la revelación general de Dios? ¿Sabes dónde? En la naturaleza que nos rodea, en la conciencia humana y en el providencial gobierno del mundo. Ahí tú ves esa revelación de Dios. Cómo Dios tiene todo en orden. Esta revelación se dirige a todas las criaturas inteligentes y por tanto gozan de ella todos los hombres. Esa revelación general es para toda la humanidad. Y tiene por objeto reconocer y satisfacer la necesidad natural de las criaturas de conocer a su Dios. Se fundamenta en la creación. Se dirige esa revelación al hombre como hombre. O mejor dicho, se dirige a la raza humana. Es un conocimiento, por así decirlo, limitado. No es un conocimiento exhaustivo, limitado. Y este conocimiento no salva, más bien condena. Por ejemplo, el Salmo 19, versículo 1 y 2, dice la Escritura: los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. Un día transmite el mensaje al otro día y una noche a la otra noche revela sabiduría. Dios está ahí revelándose continuamente en la creación, en lo que ocurre en nuestro mundo, y de alguna manera alguien dice: Dios existe. No tienen el conocimiento especial, la revelación especial, pero tú ves en todos los grupos de chat
que todo el mundo parece conocer a Dios. No, ten fe que Dios lo va a hacer. Dios puede. Cuando uno ve este texto del Salmo 19, 1 y 2, uno encuentra ahí la revelación general. ¿Y cuál es el medio que el Señor utiliza para revelarse a la raza humana? La creación. La creación. ¿Qué conocen de Dios? Su grandeza y nada más. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Un día transmite el mensaje al otro día y una noche a la otra noche revela sabiduría. Tú ves que sale la luna, aparece el sol, se va la luna, se va el sol, las aguas en su lugar, la semilla que crece, el árbol que da frutos. ¡Wow! Dios se está revelando. Dios se está revelando. Esa es la manera como Él lo hace. Conocen de Dios su grandeza y nada más. A través de esa revelación no conocen su misericordia. No saben nada de su amor. No saben nada de la obra redentora, de la piedad, del temor a Dios. No saben nada acerca de la adoración. Conocen que Dios existe, pero no lo pueden adorar. No saben cómo hacerlo, porque solo tienen una revelación, la revelación general. No conocen acerca de la elección. No conocen el significado de su muerte en la cruz. No saben nada de la expiación. Dios existe. No saben más. No saben más. Y en la conciencia de todo hombre está la existencia o ese conocimiento general del cual Dios se revela día tras día, noche tras noche. De tal manera que al hombre, a la raza humana, lo deja sin excusa por el pecado y los condena ante el Señor y juez por la condición en la que ellos viven. Los deja sin excusa. Romanos capítulo 1, versículo 19 al 21 dice la Biblia lo siguiente: porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón o su tonto corazón fue entenebrecido. Tienen una revelación general, pero no conocen a Dios. ¿Tú te das cuenta? Porque hay gente en la iglesia que hay que decirle a veces: venga los miércoles, venga a los cultos en los domingos por la noche, practique la comunión, oiga, evangelice, ore. Quien conoce a Dios, no hay que estarlo empujando para que haga la obra de Dios. No hay que empujarlo. Tú te das cuenta que Dios está obrando en ellos. Eso es notorio. Es notorio. El versículo 32 de este Romanos 1 dice: los cuales, hablando de estos que tienen esa revelación general, que saben de Dios, que saben de la existencia de Dios, pero no reconocen a Dios, no le dan gracias, y su corazón fue entenebrecido. De ellos dice Dios en el versículo 32, los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. Qué importante que es el conocimiento de Dios. Cuánto le pido al Señor que los niños, que los jóvenes de aquí, que los hombres y mujeres conozcan a ese Dios. Porque eso es lo que va a hacer la diferencia en tu vida realmente. Eso es lo que va a hacer la diferencia. Mira, querido amigo y hermana y hermanos, los hombres malvados
no conocen a Dios. Puede ser que tengan esa revelación general o ese conocimiento general, pero los hombres malvados no conocen a Dios. La Biblia describe de personas que no conocen a Dios. Tienen, sí, Dios, sí, Él existe, pero hasta ahí. Mira, por ejemplo, el Salmo 79, 6. Dice allí: derrama tu furor sobre las naciones que no te conocen y sobre los reinos que no invocan tu nombre. Hay una nación donde se practica el ocultismo, la brujería, y donde tú ves que a lo largo de los años ha sido esta nación azotada. Se considera el país más pobre de América, Haití. Cuando la gente no conoce a Dios, cuando la gente no teme a Dios, no puede invocar a Dios. No puede invocar a Dios. En 1 Corintios 15:34 dice la Biblia: sed sobrios como conviene y dejad de pecar, porque algunos no tienen conocimiento de Dios. Para vergüenza lo digo. Y sabes que Pablo está hablando aquí a una iglesia, no está hablando al mundo. Y él sabía que dentro de esa iglesia habían algunos que no conocían a Dios. Juan capítulo 17, versículo 25, dice la Biblia: oh Padre justo, aunque el mundo no te ha conocido, yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Primera de Tesalonicenses 4, 4 y 5. Que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor, no en pasión de concupiscencia. Está hablando acerca de la relación marital. Y luego dice: como los gentiles que no conocen a Dios. O sea, ellos tienen ese conocimiento general de Dios, pero no tienen esa revelación especial de Dios, que es la que necesitamos para tener intimidad con Él. Juan 8:19 dice: entonces le decían: ¿dónde está tu Padre? Jesús respondió: no me conocéis a mí ni a mi Padre. Si me conocierais a mí, conoceríais también a mi Padre. ¿Qué tanto sabemos de Cristo? Si a ti te preguntan: descríbeme a Cristo, ¿qué tú dirías de Cristo? ¿Sabes cómo vivió? ¿Cómo nació? ¿Cómo murió? ¿Sabes sobre sus mensajes? ¿Sabes lo que le agrada, lo que no le agrada? Porque si conoces a Cristo, conoces al Padre. Ahora, puede ser que tengas tal vez un conocimiento intelectual. Eso es muy diferente, eso es otra cosa. Pero si realmente Cristo se ha revelado a tu conciencia y a tu corazón, tú vas a vivir para Cristo para siempre. Juan capítulo 16, versículo 3 dice: y harán estas cosas porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Cosas pecaminosas. Por eso es que, queridos hermanos y amigos, todos los hombres malvados o impíos conocen a Dios como creador, obtenido con la revelación general o condenatoria, pero ellos no lo conocen para salvación. No lo conocen para salvación. ¿Sabes cómo podemos llegar a conocer a Dios para salvación? Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. ¿A quién? Al Padre, el único Dios verdadero. Pero luego inmediatamente Cristo añade: y a Jesucristo, a quien has enviado. O sea, nadie puede llegar a conocer a Dios, al Padre, si no conocemos a Cristo. Porque Cristo es la imagen invisible, es la imagen visible del Dios invisible. Cristo.
Los filósofos seculares modernos han formado al día de hoy una religión idólatra, donde el hombre es Dios, la razón e investigación son sus profetas y el intelecto humano es la palabra de Dios, su autoridad final. Es lo que hay aquí, la razón, el intelecto. Y nosotros debemos de rechazar ese mal camino de la gente que dice muchas veces conocer a Dios sin pensar siquiera en Dios, sin saber nada de Él, trabajando solo con la tenue luz de la revelación general. Y antes de ver la revelación especial, que es el siguiente punto que quiero hacer con ustedes, quiero que veamos 1 Corintios capítulo 1, versículos 20 y 21. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde el polemista de este siglo o el contendor de este siglo? ¿Dónde están? Dice el Señor. ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad o sea tontería? La sabiduría de este mundo, así la llama Dios, sabiduría de este mundo. Hay muchos que son sabios en esta vida, según el mundo. Muchos tienen sabiduría de este mundo. Versículo 21 dice, porque ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación o mediante la locura de la predicación, salvar a los que creen. La gente decía, con mi razonamiento, con mi entendimiento puedo llegar a conocer a Dios. Y la gente nunca ha podido llegar a conocer a Dios así. Porque la revelación general nos da una conciencia simplemente de que Dios existe. Pero no pone en nosotros el temor de Dios para amarle, para servirle, para seguirle. Nada de eso. Entonces, en la sabiduría de este mundo, no podemos llegar a conocer a Dios. Pero ¿sabes cómo Dios salva a los pecadores? Por esta locura que estoy haciendo ahora, por la locura de la predicación. Qué sabio es Dios. Qué excelente a la manera de Dios. Si eso dependiera de nosotros, y aún a veces nosotros queremos salvar a la gente, y por eso es que tú ves en la iglesia rock cristiano, salsa cristiana, tú ves entretenimiento y queriendo atraer a la gente y salvar a la gente. Y muchas iglesias están llenas por esas cosas, queriendo salvarlos a la fuerza, queriendo atraerlos con otras herramientas que no es la locura de la predicación. Entonces pasemos a mi cuarto punto, que es el conocimiento evangélico o la revelación especial de Dios. Querido hermano y amigo, la revelación especial, la que salva, no está en la creación. Se encuentra incorporada, ¿sabe dónde? En la Biblia. En las Sagradas Escrituras. En la palabra de Dios. Y esta revelación se dirige a una clase especial de espectadores, a los cuales Dios quiere hacer reconocer su salvación. Ya no está hablando a la multitud, ya no está hablando a la raza humana, ya no está hablando en general para toda la humanidad. Está hablando a un grupo particular, a un grupo especial de hombres y mujeres. Hombres que Dios ha elegido, que Dios ha llamado. Y tiene esta revelación especial por objeto rescatar del pecado y sus consecuencias a los caídos y deformados pecadores. Rescatarlos. Se fundamenta en el plan redentor de Dios. Se dirige al hombre ya no como hombre, se dirige al hombre como pecador.
Y solo mediante la fe puede ser adecuadamente entendido y poseído. Mira que cuando alguien conoce a Dios, hay ciertas, diría yo, ciertas características de alguien que es salvo. Y la Biblia es lo que lo dice. La Biblia lo manifiesta. Por ejemplo, antes de que la salvación existiera, ya los profetas hablaban de lo que era este conocimiento de Dios y de qué eran las características o el resultado del conocer a Dios. Por ejemplo, en el libro de Jeremías, en el capítulo 9, versículo 24, ahí nos damos cuenta que conocer a Dios sería un deleite y una gloria. Dice allí, mas el que se gloría, gloríese en esto o de esto, de que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. Conocer a Dios, ¿sabe lo que está diciendo el profeta? Va a ser algo glorioso, va a ser un deleite. Mira, el venir a la iglesia aquí, cuando venimos a oír de Dios, debe ser una expectativa en nosotros. Otra vez la iglesia, el pastor ya llegó. No vengas así. No vengas con esa actitud. Nosotros no estamos predicando para que esto esté repleto de gente. Nosotros queremos predicar la verdad para que la gente conozca a Dios. Sepa quién es Él. No estamos predicando para repletar el salón. Gloria a Dios si el Señor lo llena. Pero con la verdad. Con la verdad. Cuando la gente conoce a Dios, ¿sabes qué? Dice el profeta, ese va a ser un rasgo distintivo. Se van a distinguir estas personas. Son diferentes. Conocen a Dios. Jeremías 31:31 dice la Biblia, y no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor, pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Aquí ya el Señor está vaticinando de ese conocimiento que iba a hacer en el corazón de aquellos que Él iba a salvar. Ya no va a ser necesario que dice conozco al Señor, no, porque Él ya se reveló al corazón del hombre. Ya esos conocen a Dios, conocen de su misericordia, conocen de su perdón, conocen de su santidad, conocen de su gracia, conocen de su poder, conocen de su bondad, de su longanimidad, de su paciencia. No necesitamos decir conoce al Señor, Dios ya se reveló a esa persona. Qué diferente el evangelio que nosotros hemos estado acostumbrados a oír, el evangelio que hemos acostumbrado a vivir. Ven acá, repita esta oración conmigo. Y pasaron, dijeron 4 palabras, cristianos, y viven como quieran. Qué triste las iglesias de ver tanta debilidad al día de hoy. Cuando la gente conoce a Dios, esa gente va a hacer hazañas, proezas en Dios. Daniel capítulo 11, versículo 32 dice, con halagos hará apostatar a los que obran inicuamente hacia el pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se mostrará fuerte y actuará. Cuando conozcan a Dios, esas personas que llegamos a conocer a Dios, ese mismo día que conocemos a Dios, Dios viene a morar entre su pueblo, entre nosotros. ¿Sabes? Que Dios, el Padre, envió a su Hijo. El verbo se hizo hombre y vino a habitar entre nosotros. Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7 dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado y la soberanía reposará sobre sus hombros. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin
sobre el trono de David y sobre su reino para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Y Dios cumplió su promesa. Dios se encarnó, vino a este mundo y habitó entre nosotros. Y Él se reveló a quien Él quiso. Él se mostró a muchos, a otros no se reveló. Por eso es que la salvación es una gracia, es un don. Si tú eres salvo, tú y yo deberíamos estar agradecidos por la eternidad con Dios y vivir para servirle. Vivir, ¿sabes qué? Para desgastarnos en el Señor y su reino. Desgastarnos. Porque todo lo que hay aquí un día terminará. No te aferres a este mundo. No te aferres a tu trabajo. No te aferres a tu cónyuge. No te aferres a tus hijos. Porque un día no estarán. Yo perdí a mi padre hace pocos días. Y entiendo que puedo llegar a perder otros valores que uno ama y aprecia. Pero aferrémonos a Cristo. Si tú conoces a Cristo, aférrate a Él. Y si no lo conoces, si tú tienes dudas de que en verdad no conoces a Dios, pídele que te revele a Cristo. Pídeselo. Yo no puedo hacer nada. Es más, tú tampoco. Pero Dios es misericordioso. Él rompe las cadenas, quita la venda y puedes ver a Dios. Dios cumplió su promesa, se encarnó, vino a este mundo y habitó entre nosotros. Juan 1:1 y 1:14 dice: en el principio existía el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Para finalizar este cuarto punto, 2 textos. El apóstol Juan, que habló mucho acerca, Juan es un libro de mucha teología, y es bueno que lo leamos y meditemos siempre en él. Juan dice en el capítulo 1, versículo 8, dice: nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Y sabes cómo fue que Dios se dio a conocer? En Cristo. En Cristo. Ese Jesús que dejó su gloria y su esplendor, que vino a este mundo a nacer en el vientre de una mujer llamada María, que vivió una vida sin pecado, que solo hizo el bien, que vino a enseñar y que injustamente fue a una cruz y murió por su pueblo, murió por su iglesia. Dios se reveló en Cristo. Hebreos 1 y 2 dice la Escritura: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Mi último punto es que quiero presentar algunos testigos escriturales o bíblicos de esta revelación especial que Dios hace. Recuerda, la revelación general es la creación, lo que te rodea, la naturaleza, pero la revelación especial, la que salva, está en la palabra de Dios y está de manera particular en la persona de Jesús.
¿Qué testigos bíblicos tenemos de esta revelación especial? Bueno, hay tres testigos escriturales que yo quiero hacer mención. El primero está en Mateo 11:27. Dice Jesús: todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y oye esto: y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. ¿Tú te das cuenta que eso no depende ni del pastor ni de la congregación? ¿Tú te das cuenta que eso depende de Cristo? Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino al Hijo, y aquel a quien lo quiera revelar es que va a conocer al Padre cuando conozca a Cristo. Por lo tanto, estos textos nos muestran cuál es la fuente de esa revelación, cuál es la base de esa revelación, y la fuente y la base es Cristo. Tú puedes tener tu religión, pero si no tienes a Cristo, no tienes salvación, no tienes vida eterna. Este texto también nos muestra el alcance evangélico. ¿Cuál es el alcance? Bueno, es un pueblo escogido. Es un pueblo. Dice este texto: aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. O sea, no es a todos, es a aquel a quien el Hijo son personas exclusivas. Es a aquel a quien Él se lo quiera revelar. Ese es el alcance. El Evangelio no es para todos. Si no todos fueran salvos. Tenemos que predicar el Evangelio a todos, pero no todos se salvan. Este texto también nos muestra cuál es el contenido o la sustancia en sí de esta revelación. La sustancia experimental. ¿Y dónde es que el Señor obra? El Señor no está obrando en los gatitos ni en los árboles. El Señor está obrando en el corazón del hombre, en nosotros, en nosotros. Ese es mi primer testigo, este texto. El segundo testigo mío es Juan 17:3. Dice la Biblia: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Este texto nos muestra la completa suficiencia de este conocimiento y al mismo tiempo su enorme importancia. ¿Sabe cuál es la importancia? La vida eterna. La vida eterna. El conocimiento, el Dios vivo y verdadero. Y mi último testigo está en Juan 8, 54 y 55. Jesús respondió: si yo mismo me glorifico, mi gloria no es nada, es mi Padre el que me glorifica, de quien vosotros decís, Él es nuestro Dios. Y vosotros no le habéis conocido, pero yo le conozco. Y si digo que no le conozco, seré un mentiroso como vosotros. Pero sí le conozco, dice él, y guardo su palabra. ¿Sabe lo que nos muestra Jesús con este texto? Aquí nos muestra que nuestra fe evangélica y la obediencia evangélica son los signos reveladores del conocimiento del Dios que nos ha salvado. Si alguien dice ser un creyente, si alguien dice ser un cristiano, si alguien dice que realmente conoce a Dios, ¿tú sabes cómo te vas a dar cuenta? Por la fe que tiene en Dios y por la obediencia que tiene a Dios y su palabra. Si no, Cristo sería un mentiroso, como él mismo lo dice. Pero él dice: lo conozco y guardo su palabra. Y así debemos ser nosotros. Cuando lo conocemos, guardamos su palabra. La guardamos. Unas palabras para concluir. Para tener ese pleno conocimiento, para tener esa revelación especial, nosotros debemos de considerar algunas cosas. En primer lugar,
la absoluta necesidad de la revelación de Cristo. Si no conocemos a Cristo, no puede haber revelación ni conocimiento de Dios. Recuerda, Dios es conocible, pero incomprensible. Si tú no conoces aún al Señor, el conocimiento que te va a traer de Dios va a estar en ese Cristo cuando se revela. En segundo lugar, la suficiencia única de la revelación de Cristo es algo que no podemos eludirlo ni evitarlo. Porque si hemos de llegar a conocer al Señor, va a ser por la revelación de Él a nuestros corazones. ¿Sabes que realmente es un poco, yo no encuentro palabras para decir, ¿y cómo es que ocurre eso? No lo sé. No lo sé. Pero lo que nos damos cuenta es que cuando alguien llega a conocer a Dios, cuando Cristo se ha revelado a ese corazón, esa persona deja de ser lo que antes era. Se vuelve una persona diferente. Porque su naturaleza, Dios la cambia. Eso es lo que la Biblia llama regeneración. Tú ves, ya no piensan igual. Ya no hablan igual. Hasta se visten diferente. No sé cómo ocurre. Lo que sé es que ocurre. Porque ocurrió en mí y en muchos de ustedes. No en todos. Pero oro a Dios que si tú no conoces a Dios, Cristo se ha revelado en ti. Porque eso es lo que te va a dar el conocimiento pleno de Dios. En tercer lugar, la metodología de la revelación de Cristo, ¿sabes cuál es? ¿Cuál es el método que Dios utiliza para revelar a Cristo? La predicación, la enseñanza. En algunos, Dios se revela así de un momento a otro. En otros es como un proceso así lento. Por eso, no te vuelvas solo dominguero. No seas una persona solo de domingo. Aquí hay personas que rarísimas veces yo los veo los miércoles. Rarísimas veces. Me entristece tanto no verlos. Personas que dicen profesar fe, pero es como que desprecian la instrucción, desprecian la enseñanza. Puede ser que tengan 1001 cosas que hacer. Yo soy muy ocupado, en verdad, también. Pero me doy mi tiempo para el Señor. Y si yo lo puedo hacer, tú también lo puedes hacer. En cuarto lugar, ¿tú sabes cuál es el ámbito donde Dios opera, donde Dios obra? Es en el corazón de los hombres y de las mujeres. Ahí, en la mente, en la conciencia, en la voluntad, en las emociones. Ahí Dios es especialista en llegar. A veces hay gente que tiene depresiones, que tiene amarguras, que tiene dolores, pero no son dolores físicos, sino dolor del alma. Situaciones a veces difíciles con sus cónyuges, con sus hijos, en el trabajo. Y la gente en esa desesperación busca psicólogos, busca psiquiatras, busca hablar con uno u otro y busca desfogar. Pero sabes que Dios es especialista en llegar a ese lugar donde el antiinflamatorio, el analgésico y el sedante no pueden llegar. Dios llega ahí al alma,
al alma, al corazón que está herido. Dios llega ahí y lo sana, lo fortalece, le enseña a perdonar, le enseña a amar. Eso Dios hace cuando revela a Cristo. ¿Cuál es el contenido del conocimiento evangélico? ¿Cuál es el contenido? ¿Qué es lo que contiene ese conocimiento evangélico del que estamos hablando? Bueno, ¿sabes lo que contiene? Una información precisa sobre Cristo. Pero también tiene una comprensión bíblica de Él. Una comprensión bíblica de Él. Es decir, que llegamos a conocer acerca de su naturaleza, de sus caminos, de sus expectativas, qué es lo que Dios espera de nosotros. También contiene una percepción espiritual de Él. Llegamos a conocer acerca de su poder, de su presencia. Y por último, el contenido también de ese evangelio que se predica es la participación que tenemos con Él. Y por último, el conocimiento salvador de Dios tiene implicaciones morales. Las proclamaron los apóstoles, las enseñó Cristo, los padres de la iglesia las proclamaron. El conocimiento salvador de Dios tiene implicaciones morales. Volviendo a Juan 8, 54 y 55. Jesús respondió: si yo me glorifico, mi gloria no es nada. Es mi Padre el que me glorifica, de quien vosotros decís, Él es nuestro Dios. Y vosotros no le habéis conocido, pero yo le conozco. Y si digo que no le conozco, seré un mentiroso como vosotros. Pero sí le conozco y guardo su palabra. ¿Sabe por qué tiene implicaciones morales? Porque Dios es santo. Y la principal obra del Espíritu de Dios en nuestros corazones es la santificación. Él nos aparta del mal. ¿Sabes que Dios es especialista y experto en sacarnos del lodo cenagoso, del lugar inmundo donde vivíamos? Dios nos saca de allí. Y Dios va perfeccionando su obra en nosotros. Y va haciendo de nosotros cada día mejores hijos suyos. Y nos va santificando. Que Dios nos ayude. Que Dios bendiga esta iglesia. Que Dios traiga este lugar. Que Dios se revele en este lugar. Que Dios toque las conciencias de los niños, de los jóvenes, de los hombres y mujeres. Y que podamos decir, yo conozco a Dios. Yo conozco a Dios. Cuando tú digas eso, eso va a ser evidente. Va a ser notorio. Oramos que Dios bendiga a este pueblo. A Él sea toda la gloria y todo honor. Luz y Verdad llega hasta usted gracias al compromiso y trabajo de personas e instituciones por la causa del Evangelio. Para obtener más información sobre nuestro ministerio y el trabajo que realizamos, ingrese a nuestra página web www.ibpg.es. Deseamos que este mensaje de la palabra de Dios traiga a su vida luz y verdad.